tal? Buenas noches, bienvenidos como todos los jueves a este espacio de Para Hablar en Libertad. Y pues hoy tenemos a dos grandes invitados para que pues discutamos entre todos qué son las fake news, de dónde vienen y cómo hay que pues intentar eh, equilibrar el mercado de las noticias, intentar decir, miren qué es lo que nos están inventando y vendiendo. Así que tenemos con nosotros y les pido por favor que compartan esta transmisión, porque está con nosotros Federico Mastro Giovanni. Bienvenido, Federico, periodista italo-mexicano, más mexicano que italiano a estas alturas, yo creo. Y está con nosotros Arturo Rodríguez. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Más mexicano que el mole, pero muy norteño, diría yo. No se le quita Nadie es perfecto. Así que me gustaría empezar un poco sobre qué es una fake news, cómo se construye, de dónde viene. ¿Quién se Okay. lanza? Pues yo quisiera empezar con una pequeña provocación que no lo es tanto. Bueno, una fake news es siempre una noticia falsa o una noticia que ha sido deformada en algún punto de la comunicación, normalmente periodística, pero no solo. Pero la provocación es la siguiente, yo lo platiqué varias veces con varios colegas. eh, si, si, si lo pensamos bien, no hay fake news, no hay noticias falsas. Eh, Hay cosas que pasan o no pasan, cosas que son ciertas y una news, una noticia, debería ser verdadera por definición, si es una noticia. Y si no lo es una mentira. Claro, Entonces, yo, exactamente. yo juego con esto porque esto me permite reflexionar sobre el hecho de que cuando nosotros, los periodistas, por lo menos publicamos algo, eso ya debería haber pasado por ciertos filtros y no ser una mentira. Debería no llegar a ser una fake news en el momento en que, por ejemplo, se publica en un medio. Entonces, empezaría con esto, con esta doble definición, pero no sé qué opina mi compañero y amigo Arturo. Pues bueno, esencialmente creo que tienes razón. Y creo que tendríamos que partir también de cuál es el consenso, quizás, cómo es que como ciudadanos, como en el caso nuestro, periodistas, estamos eh, designando las llamadas fake news. Y yo creo que tenemos que partir de algunos puntos de coincidencia. Primero, pues sí, que es una mentira o que es una información sacada de contexto por diferentes mecanismos de manipulación. Pero yo creo que el factor más importante de la forma en la que hemos alcanzado quizás un consenso en la sociedad respecto a las llamadas fake news es el hecho de que forma parte de una estrategia más grande que la sola publicación de una mentira o de un hecho descontextualizado, cuyo objetivo es, digámoslo así, de, de vender o de no vender, ¿no? Porque creo que en principio este asunto de las fake news que se ha vuelto tan popular y tan socialmente conocido, señalado, denunciado, se relaciona primero con estrategias de mercado, que tienen que ver con el merchandise de la Internet, en la que pues solemos encontrar algunas publicaciones ciertamente con carácter informativo o cierta estructura similar a la periodística que nos ofrece o
o nos coloca frente a un producto o a una serie de productos que nos motivan a comprar o a no comprar. Y el segundo paso de este modelo es que, como todo, la mercadotecnia se aplica también a la mercadotecnia política, y esta es, me parece, y en el caso concreto de nuestro país y seguramente de otras sociedades donde se encuentran en un fenómeno de polarización que tiene como eje de articulación las redes sociales, pues parte de estrategias de mercadeo político que tratan de hacer que no compres o que renuncies a una opción política o que compres una opción política. Entonces, creo que sí, partiendo del hecho de que se trata de una mentira o de una verdad a medias, estaríamos hablando de que esta mentira o esta verdad a medias forma parte de algo más grande y estratégico que tiene un propósito concreto en la definición que uno como individuo toma frente a un producto, servicio o producto político. Sí, creo que acabas de dar clave, o sea, la clave en un punto muy importante, que es, a ver, una fake news no es una mentira completa, es mucha verdad en la que te voy a colar una mentira, ¿no? Te voy a dar información que tú ya sabes que es real, y entonces a la quinta cosa de la que tú ya estás convencido y ya sabes, ¿no? Y además manipulado emocionalmente porque por ahí va, ¿no? El algoritmo que ya decidió cómo votas, hacia dónde votas, qué es lo que odias, dónde están ¿no? tus peores enojos. En medio de eso que puede ser verdad, te voy a colar una mentira, la cual tú vas a dar por cierta porque había 5 cosas antes que sí eran verdad, ¿no? Que estaban comprobadas. Eso por una parte. Pero por otra, tenemos esta mezcla brutal de. eh, habíamos tenido, o sea, las fake news habían sido una cosa previa al Internet y las redes sociales. Y yo creo que la parte más fuerte de esto es cómo hay un motor de grupos específicos dedicados a hacer ruido y auto ir justificando, ¿no? Entonces voy y le doy retweet desde estas cuentas falsas en donde va y cae el político que le da retweet porque le dio retweet la cuenta falsa. Y entonces al final es toda una estrategia cuando todos dicen, no, es que se equivocó, no se equivocó, madre. Hay una estrategia montada, sobre todo de la derecha, que está muy bien organizada, ¿no? Mundial, para pues ir subiendo ciertos contenidos por donde quieren golpear, ¿no? Yo quisiera agregar algo y hacer algunas distinciones a partir de lo que estaban diciendo, ¿no? Una de ellas tiene que ver precisamente con la diferencia entre, por ejemplo, los grupos organizados de bots o de diferente tipo de golpeadores también en varios lugares del espectro. O sea, las fake news no vienen solo de un lado o de otro. Normalmente es algo que de manera más o menos consciente pues está presente en todo el espectro que tenemos a disposición, por ejemplo, político. Pero me concentro en las personas, en los individuos que son parte, todavía quisiera quedarme en los medios de comunicación reconocidos como periodísticos, ¿no? Entonces ya esto está cambiando. Por ejemplo, Elon Musk está intentando volver la misma red social de Twitter algo parecido a un medio de comunicación. Está cambiando el panorama, pero por lo general, cuando nosotros estamos a punto de publicar algo, tenemos que tomar en consideración algunas líneas, ¿no? Y una de ellas es precisamente la línea editorial. Entonces, mientras estaba hablando Arturo, se me ocurría hacer esta gran distinción, ¿no?
todos los medios de comunicación periodística, todos, ninguno excluido, tiene una línea editorial y la línea editorial tiene que ver con posicionamiento Intereses. político, con posicionamiento de financiadores, pues para empezar, los medios que dicen nosotros no tenemos línea editorial, pues ya están sacando una fake news de alguna forma. Pero una cosa es la línea editorial y otra cosa es la mentira. O sea, una línea editorial puede suponer que ciertas noticias y ciertos hechos y cierta información se maneje desde un ángulo específico o con una carga, por ejemplo, ideológica, pero no se puede tergiversar, por ejemplo, los hechos. Un hecho no se puede tergiversar. Y cada medio tiene legitimidad en tener su propia línea política, esto es lo que quiero decir. Pero no se puede o no se debería mentir. Lo que estamos viendo con los fake news es que se dan, por supuesto, mucho más en las redes sociales, pero también peligrosas derivas en los medios de comunicación periodística en los cuales hay casos de mentiras descaradas o de adhesión. Recuerdo una, para no hablar de la actualidad, una famosísima que fue adoptada hace 20 años, que era que se justificaba la guerra de Estados Unidos en Irak porque había armas de destrucción Armas de destrucción masivas masiva. en manos de Saddam Hussein. ¿Y ahí qué pasa? Pasa que un gobierno o varios gobiernos aliados deciden que tienen que hacer estallar una guerra y sacan esta carta de la manga, pero los periodistas tienen que hacer periodismo. Entonces, que te lo digan y que tú le creas, pues, y no haces tu investigación, ahí estás haciendo pésimo periodismo. Lo que pasó fue que era una mentira. Era una mentira justificada porque pues, gobiernos importantes del mundo occidental habían decidido que esa mentira era importante. Y si tengo tiempo, lanzo este tema porque sí me parece muy importante, que es el tema de la guerra. Cuando hay guerras es muy frecuente que se destape la cloaca de las fake news y de las mentiras porque cada quien tiene que, digamos, llevar el agua a su molino y es un poco una constante y está pasando también en la guerra, en una de las guerras actuales, porque hay varias, pero en una de las guerras, la más mediatizada en Occidente, que es la guerra de Rusia en Ucrania, donde pues hay líneas editoriales que llegan a rozar con la mentira sobre temas muy importantes. Y entonces quisiera también introducir este tema de la presencia de fake news en contextos de guerra. Es terrible. O te acaban colando un video de un videojuego como si fuera, ¿no? Como si fuera un avión real atacando, ¿no? A esos niveles y en cuántos medios y pues en teoría respetables se acabó colando, ¿no? Sí, y mira, creo que es algo indiscutible, o sea, siempre hay, en el pasado les llamábamos estrategias de desinformación, que eran aplicadas justo por alguno de los bandos en disputa, ya sea en un conflicto bélico armado, en un proceso social armado revolucionario o en una disputa política electoral o pues por proyectos que naturalmente tienen una condición ideológica. Y todavía en este proceso de descomposición y violencia que el hoy pues marchito Felipe Calderón habría bautizado como la guerra contra el narco, partió en sí mismo, por ejemplo, de mentiras que se articulaban desde el poder. Yo, por ejemplo, quiero recordar
a propósito de algunas informaciones que publicamos hace algunos años, el hecho de que el presidente, siendo presidente Felipe Calderón, empezando su gobierno, pues lanza este operativo en el estado de Michoacán, diciendo que pues habían hecho un diagnóstico, que había una estrategia y que por lo tanto la única posibilidad de resolver el problema de criminalidad asociada con los cárteles del narcotráfico era pues ir con las Fuerzas Armadas, con el ejército, a intervenir un territorio, en este caso Michoacán. Y años después, en 2011, 12, ya para terminar su sexenio, pues se me ocurrió meter unas solicitudes de información para pedir la estrategia y para pedir el diagnóstico que existía en Los 2006, llevó. pues que los llevó a tomar esa decisión conforme a los dichos presidenciales. Y bueno, batallé, pues ya saben, haciendo las solicitudes y luego rechazando y luego yendo al INAI para que me diera una... Y entregaron una serie de documentos que en realidad no eran un diagnóstico y que en realidad no eran una estrategia. Y estas documentales se basaban en un oficio en particular de Lázaro Cárdenas Batel, que era gobernador en aquel tiempo del estado de Michoacán, periodista, hoy asesor presidencial, hijo pues de Cuauhtémoc Cárdenas, nieto del caudillo Lázaro Cárdenas del Río, en el que básicamente Cárdenas Batel pues solicitaba una mayor actuación del gobierno federal ante el incremento o la detección de delitos del fuero federal. Y entonces esto nos remite a discusiones muy complicadas y muy difíciles de ir desgranando en cada momento. Pero vale la pena recordarlo, hasta 2005, parte de 2006, pero hasta 2005, uno de los reclamos que solían hacer muchos gobernadores en los estados, que por aquel entonces estaban muy activos en la CONAGUA, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, era que la federación no les permitía actuar en relación a narcotráfico, delincuencia organizada, contrabando y algunos otros delitos que tenían que ver con el ámbito de actuación federal. Entonces, no era, digamos, inusual que un gobernador le escribiera al presidente de la República un oficio diciéndole, oiga, aquí tengo un problema y ese problema es de cosas que solo puede atender usted porque no me toca, no puedo meterme a este asunto y no tengo la capacidad ni táctica, ni de armamento, ni de nada para entrarle, ¿no? Era como parte de una cierta conducta de varios gobernadores de los estados, y en ese caso se usa el oficio para decir, pues el diagnóstico y la estrategia parten de este oficio, y tú dices, pues no, eso no es ni un diagnóstico ni es una estrategia. Sin embargo, con el paso de los años, la idea de que había un diagnóstico y de que había una estrategia de seguridad que se estaba implementando, pues fue algo que se repitió, y prácticamente todos los medios de comunicación y muchos periodistas en su momento, pues creo que no con mala fe, o sea, personalmente yo lo digo, no había una mala fe ni una intencionalidad perversa, era lo que informativamente tenías y no sabías también muy bien cómo entrarle al asunto en los primeros años, pues repetías, ¿no? En la guerra del narco, las fuerzas federales permanentes realizaron un operativo para capturar a peligrosos narcotraficantes, ¿no? Y eso me parece que es uno de los problemas que seguimos enfrentando en la discusión pública, porque se construyó, hay un constructo ahí, diría Osvaldo Zavala,
securitario que le ha dado legitimidad al uso de la fuerza militar en términos de pues lo que vimos hasta hace unos años y que seguimos viendo en algunos episodios aislados. A ver, estamos jugando con no solo el que construye esta fake news, sino además tenemos pues una cosa que se llama el algoritmo, como dice mi papá, el algoritmo, ¿no? Y el algoritmo baila para el perro que, para el perro que toque, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos distinguir de pronto en medio de, ¿no? O sea, de lo que te va llegando, qué es una fake news y dónde te están moviendo, ¿no? Moviendo los hilos, porque yo lo primero que diría es, tiene un componente sentimental, ¿no? De dónde te va a ir tocando los botones que más te duelen, que más te encabronan, que más te hierve la sangre, ¿no? Para que en esa cosa completamente emocional y cero racional, inmediatamente ¿no? La compartas. ¿No? Y yo escuché hace muchos años a Genaro decir, si ves que te está, en cuanto te hierve la sangre, aguanta, lo último que tienes que hacer es compartirlo, ¿no? Verifica, ¿no? Intenta verificar de dónde viene, intenta ver si tiene algo, ¿no? Cuando empezaron a circular estos audios de WhatsApp, ¿no? Es que soy un médico que estoy en no sé dónde, y decías, pues no dice cuándo es, no tiene ninguna información verificable, solo es un audio de alguien casi llorando diciendo me secuestraron, ¿no? No lo muevas. Pero más allá del no lo muevas, ¿cómo contrarrestas esa información? Cuando Bueno, ya se volvió viral, ¿cómo primero, logras de pronto volver a intentar equilibrar? Ya que se ha mencionado este tema de la repetición, del efecto de reproducción casi infinito de los medios a nuestra disposición tecnológicos el día de hoy, se me ocurre la historia de la famosa frase que si repites las suficientes veces una mentira se volverá una verdad, y pues una frase que todo el mundo ha escuchado atribuida a Goebbels, el ministro de la propaganda del Tercer Reich, y lo más seguro es que él nunca dijo esa frase, por cierto, hablando de fake news, se le atribuye a Goebbels, pero varios estudios testimonian que no es de Goebbels, lo que me parece sumamente pertinente, y aunque no lo fuera, pues lo es de facto, porque pues es lo que hace la propaganda. Pero también lo que sí era parte de la política nazi, de propaganda nazi, era el hecho que hoy, que Marina, tú acabas de mencionar, que hay toda una serie de informaciones que pegan al estómago, a la panza y no al cerebro. Y esto sigue funcionando de la misma forma. Y funciona muy bien. Y es uno de los grandes problemas de las mentiras, de las verdades a medias, que se asocia con una tendencia que se ha ido desarrollando también en estos años, que es que nosotros buscamos tendencialmente y naturalmente algo, teorías, posturas, afirmaciones, noticias que confirman lo que ya pensamos. Esto es bastante natural. Y entonces, una vez que entramos dentro del universo del algoritmo, pues se crea un cóctel explosivo. ¿Por qué? Porque recibimos mucha información que ya de por sí es afín o coherente con lo que ya nosotros pensamos. Y lo es precisamente por todos los likes que ponemos, por todas las ventanas que abrimos, que nos hacen y que registran nuestras actividades en línea.
Y entonces el amigo algoritmo nos ofrece algo que ya nos gusta. Y en términos informativos también. Entonces, aumenta la presencia y la visibilidad para nosotros de cosas con las que ya más o menos estamos de acuerdo y que confirman nuestras posturas. Ahora, ¿el problema dónde está? En el hecho de que no necesariamente si una cosa me gusta es cierta. A Entonces, todos nos gustó esa imagen de Trump siendo arrastrado en el momento en que lo estaban en teoría arrestando, lo que cómo fue gozamos con mucho, inteligencia artificial, ¿no? claro, pero No perdemos la esperanza de que suceda en la realidad, no pero lo bueno. perdemos, pero fue un caso interesantísimo porque varios periodistas, yo no lo he visto, pero no he investigado mucho en medios, pero sí he visto periodistas de varias nacionalidades reproducirlo, retuitearlo, ponerlo en redes como si fuera una serie de fotos de verdad. Estamos hablando de unas fotos creadas con inteligencia artificial hace 2 días, en las cuales se ve en varias escenas dramáticas un presunto arresto en medio de las calles de Nueva York de Donald Trump agarrado por la policía y gritando. Y son, y son fotos emocionantes, nada más que son creadas por una inteligencia artificial. O sea, eso nunca pasó. Ahora, ¿cómo se hace para detectar fake news? A veces es bastante sencillo, a veces es muy difícil también para profesionistas del periodismo, etc. Pero tendencialmente puede haber algunos consejos. Y los consejos, el primero para mí sería un poco en línea con lo que estabas diciendo, Marina, empezar a respirar cuando leemos o recibimos algo, sobre todo cuando nos pega duro en la panza y en los sentimientos. Ahí es precisamente cuando tenemos que empezar a dudar. Y la duda es nuestra aliada. La duda es la que nos hace tomar ese tiempito que va entre el momento en que nos llega en WhatsApp un mensaje de algún amigo, una foto de algún amigo y el momento en el que esa foto la ponemos en nuestras redes sociales con muchos puntos exclamativos, ¿no? Y es una duda. Yo, por ejemplo, lo primero que hago es, esta cosa me parece demasiado buena para ser Va a cierta. ser verdad. Vamos a ver. Y ojo, porque eso de Donald Trump sí podía haber llegado a ser muy grave y no llegó a hacerlo porque se entendió, digamos, de manera bastante clara que era de qué se trataba. Pero, por ejemplo, regresando al tema de la guerra, que me parece importante, se ve de repente fotos, sobre todo fotos, videos, en los cuales el tema de la foto nos hace pensar que lo que estamos viendo es más Real. verídico y más real de lo que podemos leer en un reportaje escrito. Ujú. Y las fotos de Donald Trump y todo lo que se alcanza con la inteligencia artificial en realidad demuestra lo Lo contrario. contrario. En este momento, hasta hace algunos años, una fotografía casi que certificaba que algo efectivamente había pasado. Ahora una fotografía es lo que certifica que algo puede haber pasado o puede no haber pasado para nada, porque la inteligencia artificial lo ha recreado. Entonces, cuando te llega una foto o ves, y eso sí lo hacen los medios de comunicación periodística, fotos de destrucción, un edificio, un bombardeo, un video de un bombardeo, imágenes muy fuertes de este tipo, y luego nos enteramos que no se trataba de la guerra en curso, sino de una intervención militar de hace 3 años en otro lugar del planeta. Esto sí es peligroso. Es peligroso porque estamos moviendo la opinión pública. Ahí están las fotos de Donald Trump que se encontraba. Es peligroso porque puede mover equilibrios y es peligroso porque es parte de una propaganda. Y sobre este tema quisiera hacer otro ejemplo para decir que esto no es nada nuevo, que para una investigación que yo estoy haciendo sobre un tema de hace 100 años, hay una imagen en un medio de comunicación italiano de 1915, finales de 1915, que
digamos, representa y reproduce la toma de la cima de un monte en el norte de Italia, pegado a Austria, que era ocupado por los austríacos. Italia y Austria eran enemigos en esa guerra. Entonces Italia llevaba mucho tiempo tratando de tomar esta cima y hay una portada de uno de los grandes periódicos italianos donde está un general italiano plantando la bandera italiana en la cima del monte diciendo ya lo tomamos. Y era completamente falso. Era parte de la propaganda No. de guerra y necesitaba, según los editorialistas, el director del medio, los políticos y los generales, se necesitaba fomentar este espíritu patriótico. La cima de ese monte se tomó 6 meses después. Entonces no era cierto de ninguna manera, pero el impacto de la imagen era muy fuerte. Entonces dudar, buscar opciones y cruzar informaciones. Normalmente una cosa muy sencilla es tener presente periodistas o de diferente también tipo y ver qué es lo que están publicando, ir a buscar varias fuentes. Claro, normalmente buscaríamos medios de confianza, pero pues ya medios de confianza, ¿cuáles? El New York Times, el Washington Post, que eran los grandes medios de confianza estadounidenses, publican mentiras como cualquier otro medio. Bueno, Ent- la en- portada de Chávez muriéndose del país, ¿no? entre otras Con cosas, una fotografía falsa, no ¿no? puras mentiras, pero también publican mentiras. Entonces, cruzar información, verificar lo más que se pueda. La ventaja del acceso a Internet es precisamente que sí, por un lado estamos expuestos a este bombardeo de mentiras o de fake news, pero por otro lado también tenemos a disposición herramientas que nos permite hacer un cruce básico. O sea, no es que todos somos periodistas que revisan si una noticia es mentira o no, pero como ciudadanos, pues sí tenemos acceso a una serie de herramientas que nos permiten, una fotografía se pone en Google Image y se busca una fotografía, a ver, por ejemplo, si ha sido publicada antes. Es una cosa bastante rápida. Entonces, si tenemos dudas, si es un tema muy relevante, muy importante, lo podemos hacer. El problema es si queremos hacerlo o más bien queremos que se confirme lo que nos gusta y lo que queremos escuchar. Arturo, a ver, tú estás en un medio como el coahuilense que está estrenándose, que está haciendo una labor impresionante. Por cierto, que los que no lo siguen se están tardando, porque de verdad están haciendo una labor maravillosa. Pero hay una pelea que es la inmediatez de la noticia, ¿no? O sea, lo que hace años, ¿no? Todavía te tomabas la calma, esperabas 2 días, vamos a aguantar la nota, vamos a ver si alguien más nos confirma. Ahora es un clic, ¿no? Y esta idea que además de que todo sea digital, ¿no? Antes por lo menos el hecho de tener las horas, ¿no? Las horas de cierre de noticias y de que llegue a la prensa y de parar la prensa porque, ¿no? Va para atrás, ya hay que volver a imprimir, pues te daba por lo menos un cierto espacio en el que tenías que hacer la labor periodística de contrarrestar y de ver si alguien te estaba colando, ¿no? Este, ¿no? Intentaban pasarte alguna información que no era para pegarle al de al lado. Pero y ahora en la etapa del clic, ¿cómo combates eso desde un medio? Pues mira, yo creo que uno es tratar de generar los productos periodísticos. A mucha gente no le gusta que hablemos de productos, pero luego yo dices que soy norteño y la verdad es que sí pienso que el periodismo y los medios de comunicación son una industria de verificación de la información, como dice Alejandro Páez. Ujú. Y esta industria de verificación de la información, pues sus productos son productos que han pasado un proceso de control de calidad, elaborados por mano de obra calificada, que se supone entregarían algo que es confiable. Entonces, uno apuesta a eso. Yo creo que también es importante diferenciar que cuando hay errores, porque a final de cuentas el periodismo es una ciencia
inexacta o no es una ciencia, No, no es una ciencia. ¿no? Y suele tener algunos espacios. A mí me acaba de suceder hace unas semanas. eh, eh, Escribí un reportaje a contrarreloj, como siempre, porque, bueno, pues siempre los periodistas, decía don Julio Scherer, que tenemos que escribir rápido y bien, y eso pues lo sabemos quienes pues estamos metidos en esto. Y pues yo escribí rápido y mal una cifra que en una serie de cálculos se me va y quise hacer la conversión a millones de pesos, no terminé de hacerla, quedó con dólares y pues se me vino el mundo encima de todo un reportaje que estaba pues bien soportado, había un dato que pues desarticuló todo y eso es como un error que a mí me da mucha pena porque es como un error casi de principiante, es de lo que te dicen no te debe pasar y te pasa cuando te estás formando. Y no te queda más que apechugar y decir, bueno, pues perdonen, cometí un error, pero no hay una intencionalidad, ¿no? Una intencionalidad por difundir un dato falso. Eh, con esto que quiero decir que aún en estas industrias de verificación de la información, donde sabemos que hay personas que pues están calificadas, no solo, porque a final de cuentas el error fue mío y eso no tiene vuelta de hoja, quiero poner este ejemplo, pero pasó por un proceso de edición con un editor que no se dio cuenta de que tres párrafos arriba pues estaba dando una cifra que chocaba con la de los dólares, ¿no? Y luego pasó por un corrector que tampoco se dio cuenta de eso. Y al último nadie se dio cuenta hasta que quedó exhibido en la mañanera, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y que pasan todo el tiempo en los medios sin una intencionalidad y creo que de manera más frecuente en los últimos tiempos por la inmediatez, porque todo mundo ante pues la conversión del sistema de producción está peleándose por un mercado por un clic, ¿no? Y al tener esta inmediatez en la necesidad de generar contenidos, dicen ahora, pues se cometen errores. Entonces, ¿qué haces? Pues tratas de que vaya lo más limpio posible y bueno, pues de tratar de no caer en un error, verificar bien lo que dicen las fuentes, etcétera. Los procesos de verificación de siempre. Eh, pero yo creo que nos enfrentamos a un fenómeno que tiene que ver más con grupos de poder, con grandes polos de poder que están manipulando más allá de lo que pueda hacer un periodista e inclusive un medio de comunicación. Mira, yo ahorita que escuchaba a Federico, por ejemplo, estaba pensando en dos elementos clave de la propaganda nazi. Uno, el primero, es que la propaganda nazi tenía la condición de que hasta la fecha existe en las estrategias de mercadotecnia política, de decir o publicitar o promocionar cosas que eran verificables, ¿no? ¿Qué era verificable? Yo no sé, pongo un ejemplo. Si al gobierno nazi le interesaba decir o generar una emoción a partir de sus programas, por ejemplo, de vivienda, pues en aquel tiempo las grandes concentraciones eran en los grandes cines de las ciudades alemanas, donde se proyectaban estos noticieros cinematográficos y se presentaba una toma aérea donde se veían caseríos tremendos, ¿no? Enormes, que mostraban algo que era verificable y era verificable en la medida en la que muchas familias habían tenido acceso a una vivienda, ¿no? Eso puede pasar con cualquier programa, pongo ese ejemplo.
Y sin embargo, esta propaganda, que además era acompañada de música que tenía una intensidad wagneriana, y estimulante, y pues te hacía sentirte parte de algo, ¿no? La perversidad se encontraba en que a lo mejor esa cinta de ese noticine se presentaba en el intermedio de una película en la que se estaba retratando a un judío perverso que se dedicaba a abusar de niñas alemanas, ¿no? Entonces tú no solo salías con la idea de un gobernante que estaba dando resultados y con un sentimiento de identidad nacional exaltado a través de una serie de manejos de las emociones, sino que además salías con eso y encabronado ante lo que el judío perverso de la película había hecho. Y de ahí, pues, era el paso inmediato a que hordas de alemanes palurdos fueran o no a golpear y a agredir y a violentar a familias judías en la Alemania nazi. Y cuando uno piensa en estos elementos, que son dos elementos, decía Mastro Giovanni, el de las emociones y el de estas perversidades que buscan operar cambios en un sistema y en una sociedad, y piensas que esto ocurre en los años 30, en los años 40, con el cine, hoy lo que tenemos es no solo la posibilidad, el hecho de que grupos de poder económico, político, logren generar precisamente o tocar estas fibras sensibles para esta doble condición con propósitos perversos, ¿no? Y para eso, pues se valen de las redes sociales, de algoritmos que pueden o no ser manipulados, ¿no? Honestamente, cuando vemos el enorme poder, creo que los pensadores italianos como Mastro Giovanni han reflexionado al respecto. El enorme poder que en estos tiempos ejercen las corporaciones y particularmente las corporaciones que controlan las redes sociales, nos enfrentamos a problemáticas muy tremendas, porque por una parte vemos que estamos en una exigencia permanente de transparencia a los gobiernos y hemos conseguido en un periodo histórico relativamente corto que exista una estructura jurídica e institucional que medio te permite tener acceso a la información que es de interés público porque es generada o tiene que ver con lo que hacen las instituciones del Estado. Pero no tenemos la posibilidad de exigir transparencia a los grandes corporativos que están moldeando la opinión pública. Y eso supone un riesgo para las sociedades, un riesgo para la democracia, un riesgo para las economías de los países. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a enfocarnos, pues cómo a partir de un discernimiento, decía Mastro Giovanni, que tratabas de buscar cuando los medios publicaban, encontrar un medio confiable. Yo creo que a veces lo que nos sirve son los contrastes. Es decir, ante un hecho que se está difundiendo, ¿qué está diciendo Reforma? ¿Qué está diciendo La Jornada? ¿Qué está diciendo Milenio? ¿Cómo te lo cuentan? Claro. Y entonces tú ves esa panorámica y dices, aquí, porque los formatos informativos son eso, son informativos, no puedes ver algunos sesgos en la forma en la que se aborda un asunto, pero los hechos tienen que ser coincidentes. Entonces es donde hay que tomar un respiro, hay que, decían ustedes,
tomar un poco de distancia, y además no es a huevo tuitear de inmediato, ¿no? No es a huevo poner el post inmediato en Facebook para decir que algo está bien o está mal, y muchos hemos caído, digo, yo espero que cada vez menos me pasa, pero muchos hemos llegado a caer en alguna situación que en un momento dado nos impacta, esto de las emociones, nos enoja, nos molesta o nos provoca el interés de ganar el comentario sagaz en las redes sociales, o el espíritu de denuncia o lo que sea, y a veces es necesario tomar un poquito de distancia. A ver, ¿qué es lo que están diciendo los periodistas serios de cualquiera de las expresiones, mejor dicho, de todas las expresiones periodísticas en las que yo puedo considerar que se hace un trabajo profesional? Eso me parece que podría ser una solución ante esta perversidad que se ha multiplicado al infinito a través, pues, de la tecnología. Fíjate que acabas de tocar un punto que hay un programa español que se llama La Base. Es un programa que está hecho con un politólogo, que es Pablo Iglesias, el ex vicepresidente español y candidato de Podemos, con una matemática, Sara Serrano, y con un filólogo, Manu Levin. Y es un programa que deberían de echarle un ojo, porque más allá de que ha tenido un éxito alucinante en América Latina, ¿no? Prácticamente creo que está a la par del público español, la cantidad de gente que lo ve en América Latina, la forma en la que se acercan a las noticias, primero, todo está editorializado, no se les va ni una coma, ni un dato, ni media, ¿no? Como dices tú, ¿no? Lo convertí chueco y entonces me salieron más ceros de los que no eran o menos ceros de los que no eran, ¿no? En eso tienen, o sea, lo tienen, se nota mucho como lo editorializado que está para que no haya chance de que haya donde digan, ¿no? Hiciste algo chueco. Pero más allá de eso, el trabajo del filólogo Manu Levin me parece impresionante porque todo el tiempo va analizando la misma noticia entre los diarios, evidentemente de derecha, los diarios supuestamente progresistas, los diarios que sí son progresistas, las teles, ¿no? Y las palabras, ¿no? ¿Con qué palabras están definiendo la guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan, cómo se van comprando el relato, cómo de pronto todos dicen exactamente lo mismo que dices, bueno, esto fue copy-paste directo del boletín que mandaron, ¿no? ¿Qué palabras se abstienen de decir, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo muy interesante, échenle un ojo porque algo así deberíamos de hacer en México, sobre todo con las portadas, para tener idea cómo nos están vendiendo. Y la otra cosa es que eso se lo escuché a un comunicador que decía, cada vez que leas el titular de un periódico, fíjate en los anunciantes alrededor, porque son los que lo pagaron, ¿no? Tiene que ver o no tiene que ver con ¿no? Con lo que te están vendiendo, ¿no? Entonces es muy, muy duro, pero hay una parte más fuerte que es nuestro, o sea, a ver, la gente que de pronto dice, estoy hasta la madre de que me estén mintiendo, ¿no? Y que el propio público quiere contrarrestar esa mentira. Yo diría, de entrada, buscar información, ¿no? Irte a las bases de datos, ¿no? Si dudas que de pronto lo que tú encontraste es cierto, no lo uses, pero no sirve salir a decir, el mío es mejor, no, tienes que demostrar que es mejor, ¿no? Tienes que enseñar que si de pronto cambias una metodología o cambias una forma de hacer las cosas, pensando, no sé, en la 4T con todo lo que sucedió, por ejemplo, con los asilos de las casas de emergencia para mujeres, ¿no? No vale decir, hicimos una cosa diferente, necesito darte la información. Entonces, antes de salir a decir lo va a hacer diferente, busca qué fue lo que cambiaron, cómo lo cambiaron, ¿no?
sí, estamos en un momento en el que tenemos un gobierno que está intentando, después de miles de años de que todo se hacía exactamente igual, hacer las cosas diferentes. Pero si nosotros no intentamos que esa información circule, los otros tienen demasiados medios y demasiada lana para los clics, ¿no? Entonces necesitamos ahí, no sé cómo, pero intentar equilibrar, aunque sea tantito. Yo quisiera agregar una cosa, Marina, a esta discusión, me parece, no más para hacerme más enemigos, porque pues, sino que, Ah, qué bienvenidos a aburrimiento, mi club. qué aburrimiento. No, el tema por otra parte, el tema de lo socialmente deseable en cierto momento y de la adhesión. Eh, no quiero así ser nacionalista, pero un pensador de mi país, Antonio Gramsci, hablando de la hegemonía, precisamente hablaba de la hegemonía en términos de adhesión por parte de la opinión pública, esa gran actividad, más bien esa presencia activa de la opinión pública Ujú. que adhiere a un pensamiento hegemónico, sin la cual no puede haber hegemonía. Entonces no es aplastar a la opinión pública, obligarla a pensar de cierta Obligarla. forma, sino más bien al revés, hacer que la opinión pública tenga el deseo de pensar de cierta forma. Y estamos, como siempre, viviendo en momentos ideologizados en los cuales, y llego al punto, resulta difícil también hacer el trabajo periodístico de contar la realidad, porque pasa que de una forma hegemónica uno ya tiende a no cuestionar ciertas posturas que van en contra de lo que el periodista ve. Hoy estaba leyendo bueno, más que leyendo, estaba viendo un video de un TikTok que había una señora, imagino estadounidense, por el acento que tenía, que se autodefinía un halcón. Ella decía que era un halcón en el cuerpo de un ser humano, ¿no? Entonces, ahora estamos en un momento en el cual el identificarse con algo ya es un hecho. Y cuestionarlo y decir, bueno, yo estoy viendo un ser humano y no estoy viendo un halcón, ya es considerado inaceptable en ciertos ámbitos dominantes de la sociedad estadounidense, por ejemplo, por lo menos, y ya también en México. Entonces, yo como periodista, ¿qué hago? Tengo que reportear y decir, esa persona es un halcón en el cuerpo de un ser humano, o tengo que decir, afirma que es un halcón en el cuerpo de un ser humano, pero yo veo un ser humano, o decir, es un ser humano que pues está delirando en medio de la calle. ¿Cuál es la verdad de estas tres opciones? Ahí es delicado porque en ciertos ambientes bastante poderosos, el afirmar yo veo una persona que está delirando en medio de la calle, que seriamente dice yo soy un halcón en el cuerpo del ser humano, ya es considerado inaceptable. ¿Cómo se resuelve esto? En México tenemos muchas formas de resolverlo, o ha habido muchas formas de resolverlo desde el poder. Aquí hemos vivido con base en fake news, pues desde que yo tengo uso de memoria. Pienso en el chupacabras, en la paca cetina, La paca. y así podemos seguirle, pero lo más impresionante es que a propósito yo empecé a escuchar la base porque Marina es persistente y me gustó mucho en que lo hiciera. Y justo hay uno de los episodios de la base que lo escuchamos mi hijo y yo, y mi hijo estaba así sacadísimo de onda, ¿no? Por la forma en la que pues estuvo hablando del contacto extraterrestre, ¿no? Y de los ovnis durante varios días y de estas nubes, cuando en realidad lo que teníamos era un Los desastre globos chinos. ambiental y sanitario en una zona de los Estados Unidos por un
tema de negligencia que además está perfectamente documentado y acreditado en este episodio de La Base, que tenía que ver con los ferrocarriles, ¿no? Los ferrocarriles de los Estados Unidos. Entonces, de algún modo, estas historias se siguen presentando. Ya hace rato que nos dijeron que nos quedaban 10 minutos y nosotros aquí seguimos. Sí, aquí seguimos. Ahora sí que agradecemos la tolerancia de quienes amablemente nos siguen, porque yo creo que son cosas importantes. Es decir, tener la claridad de que muchas veces también como audiencia, decíamos, los algoritmos funcionan mucho en relación a lo que nosotros cliqueamos o a lo que decimos o a lo que pensamos. Yo hace rato estaba diciendo que estoy pasado de peso, cosa que es cierta, no es fake news, es un hecho acreditado y científicamente comprobable, verificable. Pero desde el momento en el que lo comenté con un amigo a la hora de comida, he estado recibiendo en publicidades de redes sociales un montón de productos y de servicios relacionados con bajar de peso, ¿no? Porque así funciona el algoritmo. Y esto me parece relevante porque creo que el hecho de que alguien invente un contacto extraterrestre, el hecho de que alguien invente, yo me acuerdo muchas cosas que se dijeron durante la pandemia, ¿no? Es porque hay predisposiciones Claro. a esas informaciones, pero también porque aquellos que las generan con un propósito perverso lo tienen medido. O sea, saben que si dicen lo de los ovnis, habrá millones de personas que estarán auténticamente buscando esa historia. Si alguien nos habla de una serie de, digamos, fórmulas milagro de curar una enfermedad como el COVID, sobre todo en los primeros meses, hace justo 3 años, pues estaría naturalmente predispuesta a recibir una información que dice, si tú te tomas un vasito de cloro todos los días, la vas a librar, y ahí tienes a un montón de gente tomando cloro y Tarado de Trump, haciendo gárgaras. Aquí está mi vasito de es agua mineral. Entonces, creo que hay, a mí, por ejemplo, yo luego recibía muchas críticas en redes sociales. A mí, yo puedo decir que, pues, ante un fenómeno como el que era la pandemia, por ejemplo, había muchas teorías de la conspiración y había muchas cosas, hasta la fecha con las vacunas, etcétera. Y entonces, cuando a mí me preguntaban en un live como oiga, ¿y usted qué cree de lo que dijo López-Gatell? Que yo no sé con este señor, pues no es como que tenga mi simpatía, ni me resulte particularmente Lo que sí creo es que era la voz de la ciencia en ese momento. Y entonces tú dices, pues lo que la ciencia está diciendo es esto. O sea, el señor López-Gatell dice que tal cosa no funciona, pues no funciona, ¿no? Y así, pues, ¿qué más haces? Le haces caso a la ciencia, ¿no? Pues si no, nos vamos pues no sé, a buscar milagros que pues nada tienen que ver con la realidad. A mí había una que me gustaba mucho durante la pandemia, que hicieron una entrevista que hizo un chavo en el canal, creo que era Canal 4, el canal inglés, y decía, estaba entrevistando a un chavito y decía, bueno, ¿cómo te va con la pandemia? ¿Qué tanto estás usando tu teléfono? Y el chavito decía, ay, no, 4 horas, ¿no? Y venías el teléfono y decía 19 horas al día, ¿no? Y en medio de eso le dijo, ¿y qué ha cambiado? Y dice, sí ha cambiado una cosa sí me ha pasado una cosa muy extraña. Me están empezando gente que yo digo que pues es medio leída y escribida y, ¿no? Y tiene con qué, me está empezando a mandar cosas muy raras, ¿no? Decía este chavo, tenía 16 años, ¿no? Y entonces se las pasa
¿no? Al entrevistador. Y entonces empiezan con todo este rollo de las vacunas y las antenas 5G, ¿no? Y entonces el entrevistador empieza a entrar a los grupos de Facebook y era muy divertido. Tenías los que decían que te ponías la vacuna y luego cuando prendían la antena 5G te iban a activar, ¿no? Los que decían que primero ponían la antena 5G y era lo que te provocaba el COVID. Y luego había 17 teorías, todas completamente contradictorias que no pegaban, pero con miles y miles y miles. Y decía, claro, dice, lo peor de todo es que el algoritmo no te suelta, ¿no? O sea, no es como que de pronto digan, voy a regresar a mi Facebook y voy a borrar todo para, ¿no? Intentar empezar de cero, ¿no? Y el cuate decía, tuve que cambiar todas mis redes sociales, porque ya no podía salir, ¿no? Del algoritmo, de la locura de ¿no? Las antenas 5G me van a acabar activando el COVID y me voy a volver hombre lobo, que era lo que se volvía la señora, halcón, ¿no? Y me voy a volver halcón. Halcón rojo. Un halcón rojo. O sea, está muy... ¿no? Pero hay bueno, no sé si nos queda algún segundo Sí. todavía, pero en este sentido quería agregar dos cositas nada más. Una es que también en nuestra era a ver, todo el mundo, o por lo menos en Italia, lo que nosotros hemos hecho toda la vida es ir al bar a tomarnos un café. En Italia el café se toma parado en la barra, ¿no? Y se toma rápidamente. Y ahí es donde la gente normalmente siempre ha comentado cualquier tema. Entonces, desde el partido de la selección, que hoy perdimos como siempre, o hasta la guerra, hasta resolver la economía de un país. Lo hacías al bar y eran pláticas de bar. El punto es que el nivel de discusión del bar se ha trasladado a espacios públicos en los cuales parece que todo el mundo tiene siempre algo que decir sobre cualquier tema, no se sabe bien por qué y a partir de qué, de qué tipo de conocimiento. Entonces, es como si cualquier voz valiera lo mismo en cualquier ámbito. Ahora, si yo estoy en un avión y está, qué sé yo, a mi lado un señor que se dedica a hacer chocolate en su cosa, actividad necesaria y fundamental para la humanidad, pero no es un experto de aviones. Si se pone a opinar sobre los aviones, ¿por qué yo tengo que darle el mismo peso que puede tener el piloto del avión, digamos? Y ese es un tema. O sea, todas las voces aparentemente dentro de esta economía de la comunicación exagerada, exacerbada de las redes sociales, cuentan lo mismo. Entonces, este asunto me hace pensar también en las consecuencias que nosotros, digamos que podemos provocar. Hace un rato Arturo decía, no es a huevo tener que comentar nosotros mismos. Claro. O sea, siempre nos vamos quejando, pero a ver, ¿por qué razón nosotros mismos tenemos que comentar cualquier cosa? No es a huevo. O sea, yo no sé de casi la totalidad de los temas. ¿Por qué razón tengo que yo ponerme en una red social a comentar, pudiendo ahorrármelo y ahorrarle a los demás mis estupideces, evidentemente, ¿no? Entonces también esta es un poco una reflexión que quería dejar aquí, porque de qué forma nosotros contribuimos con nuestra necesidad de estar siempre presentes diciendo, vamos al bar, nos tomamos un café, nuestro vecino de bar, le decimos nuestra teoría sobre los ovnis y ahí lo comentamos tomando el café, como se hacía antes, sin generar una conversación global que no tiene ningún sentido. Yo fíjate que lo mejor que pude haber hecho desde finales de año fue suspender mi Twitter. Fue lo mejor que pude haber hecho, porque estaba sobresaturada de noticias de una manera brutal. Y me acuerdo que cuando pasó lo de García Luna, yo decía,
como por qué necesito saber 24 por 24 tal cantidad de información sobre García Luna, ¿no? No la voy a compartir, no la voy a mencionar, va a pasar lo que tenga que pasar, porque tampoco es que digan que qué bárbaro, por mi tuit van a cambiar la decisión de si se lo entamban o no lo entamban, ¿verdad? ¿No? O de que si alguien más voy a lograr yo convencer a alguien más de que sí era un estafador de altos vuelos, obviamente no. Entonces, la verdad que fue lo mejor que pude haber hecho y lo recomiendo ampliamente. Estoy viendo algunos recados, ya nos acaba de decir José, que ya que cerrando, queridos, dice, nada más para que sepan que hoy ha estado variadito, hemos tenido gente conectada desde Nueva York hasta Curitiba, pasando por Oaxaca, Michoacán, Puebla, un chorro de gente, así que de México, por ahí alguien de Tijuana, exacto. Mérida. Yo vi desde Colombia también a alguien que Sí, también había alguien por ahí, California. Así que bueno, los dejo. ¿Con qué quieren cerrar? Pues Arturo, yo ¿Qué ya nos hablé. llevamos? No, adelante, maestro. Corea del Sur, tómale. Órale. Pues mira, yo nada más diría que a veces es, creo que necesario para todos, y pensaría que también para los periodistas y al menos yo lo intento, que no nos gane la velocidad, que no nos gane la urgencia de salir, que no nos gane la lucha por el clic, porque a final de cuentas todos estamos como esta necesidad de decir, de decir algo sobre el tema, sobre la tendencia, decían los millennials, de subirse al tren del mame. Exactamente. Tiene que ver con la búsqueda de los likes y tiene que ver con la búsqueda de hacerse notar por diferentes circunstancias, desde las que son afectivas como también doctrinales o ideológicas, como pues necesidades inclusive de tipo laboral para el caso de periodistas, comunicadores, en cualquiera de sus facetas, ¿no? Entonces, creo que es necesario a veces tomar un poquito de distancia de los hechos. Yo trato en los último año, 2 años de hacerlo, a veces me embarro, pues ni modo, pues uno también es humano, queriendo ahí comentar sobre cosas a lo mejor de las que no tiene uno mucha pericia, pero al último, y creo que sí, es justo esto, tomar distancia del momento en el que sale algo estruendoso, escandaloso, hasta encontrar, pues, digamos que un cierto consenso en los hechos que nos permitan tener la certeza de que es algo que está verificado y que auténticamente ha ocurrido. Me parece que es la fórmula más sencilla, porque ciertamente hay técnicas, ¿no? Y hay bases de datos y hay fuentes directas que nos pueden ayudar a verificar o descartar una información, pero no es accesible para todo el mundo, ¿no? O sea, una ciudadana común, un ciudadano común, no necesariamente se va a ir a meter a las fuentes abiertas para descargar un Excel gigantesco y luego estar buscando a través. Entonces, eso se supone que ya lo hizo el periodista, ¿no? O lo va a hacer un periodista, pienso, o un actor político social con interés en un tema. Y justo por eso, pues resulta necesario tomar distancia y esperar un poco para tener una condición y una información clara, que al último, si se quiere, por el motivo que sea, emitir una opinión,
pues sea en función de una información real y verificable. Y los ejemplos son muchos, abundan todo el tiempo. La gente con mucha frecuencia te está exigiendo como periodista, o a mí al menos me pasa, no todos los días, pero sí ante ciertos fenómenos que expliques o que tomes una postura o que emitas una opinión. Y yo creo que los periodistas tampoco tenemos que ceder a eso, ¿no? Hay que esperar y tener claridad. Y si no se tiene, pues mejor no decir, ¿no? Habrá otros que sí le sepan y digan, y pues a esos les haremos caso. Yo sé de pasta, por ejemplo. Sí, ahí sí puedo hablar y de ciertas comidas, sí puedo opinar. No, estoy de acuerdo con Ya Arturo. aceptas ¿Qué? el habanero. ¿Acepto qué? El habanero. El habanero, en principio sí, no en ciertos platillos, pero por supuesto que sí, el habanero es parte ya de mi cultura ancestral adquirida. Sí, el ejercicio de la duda, el ejercicio de la precisión también, y de saber que pues, siempre hay... Yo estaba pensando mientras hablaban, Marina estaba presente cuando hicimos la presentación con Alessandro Barbero hace algunos meses, y él lo entrevisté, un historiador italiano que vino a presentar un libro aquí en la Feria del Zócalo, y durante la entrevista él, que es historiador de medievista, me decía, es que yo siempre recomiendo en esta profesión, él hablando de la historia, y yo lo aplico al periodismo, pero en general, como, digamos, como ciudadano, lo aplico a lo que estamos diciendo. Y él decía, cuando yo encuentro una fuente, siempre tengo que preguntarle a la fuente, que puede ser una fuente de hace 500 años, ¿tú por qué lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y, perdón, ¿tú cómo lo sabes? ¿Y cuál es tu interés en hacérmelo saber a mí? Y a mí me parece muy sensato esto, o sea, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo tienes tú esta información? ¿De dónde te viene? Entonces esto me habla de la procedencia, pero eh, digamos, de la eh, posibilidad de que yo tenga de acceder a esa misma fuente. Y la otra es, ¿qué interés tienes tú en pasarme esa información, en decirme lo que me estás diciendo? O sea, y esto también tiene que ver, por ejemplo, con cualquier película o novela policíaca donde está un policía que le pasa una información a un periodista que se emociona y la publica y piensa que tiene el scoop, ¿no? Y dice, bueno, pero te la está pasando, pues tendrá un interés en pasarte esta información, ¿no? O sea, no es que te la está regalando porque te quiere. Que, digamos, cuál es la función de que yo reciba esa información. Eso como motor de la duda, como ejercicio también mental, ¿no? De no dar por sentada cualquier cosa y claro, pues con más razón, si me llega una información de mi tío de 85 años que no lee periódicos, no está informado de nada, me manda una foto toda armada con palabras gigantescas que denuncia algún complot, pues en el chat de familia, o sea, evidentemente yo puedo ir a investigar si efectivamente esa cosa tiene pie y cabeza o ninguna de las dos. Pero creo que como en muchas otras cosas, lo que funciona es el sentido común. En italiano además se dice buon senso, buen sentido. Es diferente. No sé, el sentido común nos ayuda a tomar muchas decisiones o a no tomar decisiones muy radicales o repentinas que a lo mejor no tienen una averiguación, una verificación, un razonamiento, una investigación que la sustente. Pues esto es todo. Yo fíjate que cerraría con una cosa que me ha pasado mucho últimamente, que es, si tú de pronto ves
algo en las noticias. Piensa, sobre todo hablando como en partidos políticos o en la parte política ¿no? de la noticia, de pronto digo, a ver, eso mismo que estás viendo, píntalo del color de los contrarios. Si te parece una aberración, ¿por qué pintado del color de tu partido te parece que es una buena idea? Sigue siendo una aberración, no importa el color del que esté pintado, no lo compartas, ¿no? Y en mi nueva personalidad de Madame Taibou, haciendo una visión de futuro, yo estoy convencida que vamos a ver un deepfake, estos videos de fake news para las próximas elecciones del Estado de México, los que de pronto seguro van a manipular a Delfina diciendo alguna salvajada. Estoy casi segura. No creo que vayan a tardarse en utilizar la inteligencia artificial para las siguientes elecciones. Las tenemos ya encima. El PRI se está jugando la vida en estas próximas elecciones. Si creíamos que jugaban sucio, creo que no hemos visto nada, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y tenemos que estar, ¿no? Estar al oro, ¿no? ¿Y qué tal? Dice Federico, si ven una foto mía comiendo una pizza con piña, es inteligencia invisibilidad artificial. Pero bueno, mucho cuidado con lo que compartimos. Vamos a compartir cosas que, pues, yo digo que le demos la vuelta a la red para compartir cosas importantes. Si les gusta lo que hacemos, si les gusta lo que hacen nuestros invitados periodistas, compartan su trabajo. Creo que es muy importante. Y pues muchísimas gracias por haberlos tenido en este jueves para hablar en libertad. Es cierto, y nos están poniendo el anuncio del remate de libros que empieza del 5 al 9 de abril en la explanada del Monumento a la Revolución. Y quiero decirles que son libros que van de 10 pesos hasta máximo 150. Así que Dijo pueden ir Paco, con para la maletita con rueditas. El año pasado tenemos una compañera que por 700 pesos se llevó más de 40 libros, para que tengan una idea del nivel de lo que hay. Así que repito las fechas, del 5 al 9 de abril en la explanada del Monumento a la Revolución. Pueden ver este gran remate de libros y películas. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Punto.